Buenos días, niñas y niños. Hoy martes continuamos en nuestra semana 35. El día de ayer leíste sobre el Bicentenario del Perú y aprendiste qué es y por qué lo celebramos. Hoy trabajaremos el área de personal social con la actividad Viajamos en nuestra historia. Para eso tenemos nuestra meta de hoy: conocer algunos cambios en la historia del Perú, desde nuestra independencia a la actualidad, llegando al Bicentenario. Las características o criterios que debemos considerar para lograr nuestra meta de hoy son las siguientes. 1. Identificar algunos hechos que han ocurrido en la historia del Perú a lo largo de los 200 años, desde la proclamación de la independencia hasta la actualidad. 2. Identificar algunos cambios que se han dado desde la proclamación de la independencia del Perú hasta la actualidad. Ahora leemos hechos de nuestra historia. En 1438, a ver qué sucedió. Dice: hace muchos años en el Perú existía el imperio del Tahuantinsuyo. Era gobernado por el Inca. Su idioma oficial era el quechua y tenía como capital al Cusco. Los incas fueron grandes agricultores, cultivaban maíz, papa, quinoa, entre otros productos. También hicieron grandes construcciones como Machu Picchu y Sacsayhuamán. En 1542, ¿qué habrá sucedido? Un día, dice, llegaron tropas españolas bajo el mando de Francisco Pizarro y conquistaron el imperio del Tahuantinsuyo. Entonces, los incas pasaron a ser gobernados por los españoles. A este tiempo se le denomina el Virreinato del Perú. El idioma oficial pasó a ser el castellano y la máxima autoridad fue el virrey. En 1821, ¿qué habrá sucedido? Dice: después de muchos años de lucha, el 28 de julio de 1821, el general don José de San Martín proclamó la independencia del Perú. Por eso, el 28 de julio de todos los años celebramos el aniversario patrio, conmemorando la fecha en que nos liberamos del poder español. Y recordemos, este 28 de julio celebraremos 199 años de ser libres e independientes. Bien, niños, ¿qué les pareció la lecturita? Muy interesante, ¿verdad? Porque ahí conocimos las 3 etapas de nuestro Perú. Ahora respondamos las siguientes preguntas. A ver, juntos. ¿Qué existía hace muchos años en el Perú? A ver, recordemos. Existía el Tahuantinsuyo. Este era gobernado por el Inca y su capital era el Cusco. También lo conocíamos como el Imperio de los Incas. ¿Quiénes llegaron después y qué pasó? A ver, recordemos la lectura. Bien, llegaron tropas españolas bajo el mando de Francisco Pizarro y conquistaron el Tahuantinsuyo. A este tiempo se le denomina el Virreinato del Perú. Bien, niños, ahora, ¿quién proclamó la independencia del Perú? Eso ya lo saben, ¿no? A ver, juntos. Exacto, el general don José de San Martín proclamó la independencia del Perú el 28 de julio de 1821. Muy bien. Ahora, ¿qué conseguimos con la proclamación de la independencia? A ver. Nos liberamos del dominio español. Desde esa fecha recién fuimos libres e independientes. ¿Cuándo celebramos nuestra independencia? A ver. Exacto, el 28 de julio de cada año a partir del año de 1821.
¿Cuánto tiempo ha pasado desde que el general don José de San Martín proclamó la independencia? A ver. 199 años. El próximo año cumplimos 200 años, que lo conocemos como el Bicentenario. Bien, niños. Ahora vamos a conversar sobre el niño Tomás. Él dialoga con su abuelito. A ver, empecemos. Abuelo, ayer vi en la televisión que nuestro país celebrará el Bicentenario. ¿Qué quiere decir? Bueno, Tomás, quiere decir que cumpliremos 200 años desde la proclamación de la independencia del Perú. Nuestro país tiene muchos motivos para celebrar. Somos una gran nación. ¿Y cómo eran las cosas hace 200 años, abuelito? Muy distintas. Llegamos al Bicentenario con cosas diferentes y mucho más modernas. ¿Es como si fuera el cumpleaños 200 del Perú, abuelito? ¿Y qué se hace en los cumpleaños, Tomás? Pues festejar y estar muy alegres. Bien, ahora contestemos las siguientes preguntas. Después que Tomás dialogó con su abuelito. ¿Qué le pregunta Tomás a su abuelo? A ver, recordemos. Muy bien, le pregunta, ¿qué quiere decir bicentenario? Ustedes ya saben, ¿verdad? Entonces ayudemos a Tomás. ¿Qué le dice el abuelo respecto al bicentenario? Quiere decir que cumpliremos 200 años desde la proclamación de la independencia del Perú. Muy bien, niños. ¿Cuáles crees que son las cosas que han cambiado? ¿Alguna seguirá igual? ¿Qué dices tú? A ver, dialoga con papito, mamita o si no, otro familiar. Para eso vamos a leer la siguiente infografía. ¿Cómo era antes y cómo es ahora? Antes, las monedas que se utilizaban eran de oro, plata o de cobre. Ahora la moneda es el nuevo sol y ya no es de oro ni de plata. Antes, las personas se transportaban en carrozas o caballos. Para trasladar los alimentos de un lugar a otro, se utilizaban los burros o mulas. Ahora, como ustedes ya conocen, el transporte que utilizan las personas son los buses y los autos. Los alimentos se trasladan en camiones. Bien, niños, fue una bonita infografía, ¿no? Ahora respondamos. ¿Cómo se transportaban las personas antes y cómo se transportan ahora? Recordemos, en carrozas o caballos, además en burros o mulas. Y en la actualidad es a través de los buses y los autos. Además, los alimentos los trasladan en camiones. ¿Qué diferencia hay entre las monedas de antes y las de ahora? ¿Crees que servirán para lo mismo? Bueno, como ustedes ven, antes eran de oro y de plata. En la actualidad ya no es así, ¿no? Pero ahora dice, ¿crees que servirán para lo mismo? Por supuesto, porque sirve para la compra y venta de muchas cosas que necesitamos. Bien, niños, ahora en este caso voy a dar dos ejemplos de cómo era antes y cómo es ahora. En este caso, yo escogí acerca de las cartas. Por ejemplo, ¿se acuerdan? José Olaya, ¿no? Él escribía cartas para decir qué estaba sucediendo en esa época. Y las cartas demoraban en llegar a los lugares donde ellos querían enviar. ¿Cómo es ahora? Como ustedes ya saben,
se hace a través de mensajes, ¿no? Con la laptop o también con el celular, y estos mensajes llegan de inmediato y la respuesta de la misma manera. ¿Cómo era antes también en esa época? Por ejemplo, los varones tenían el privilegio de estudiar todo lo que deseaban, entraban a los colegios, universidades, ¿no? Los trabajos. Y las mujeres éramos las menos, digamos, privilegiadas, porque no estudiábamos, no podíamos estar en las universidades y no teníamos profesión. En cambio ahora, ¿no? Niñas y niños tienen los mismos derechos, estudian en las universidades, en los colegios y además son profesionales. Bien, niños, ahora tenemos el boleto de salida. El tema fue muy importante. Ahora lean y respondan las siguientes preguntas. ¿Qué cambios han ocurrido desde la proclamación de la independencia del Perú? Puedes volver a leer para recordarte. Asimismo, escribe sobre un objeto o cosa que existió en la época de la independencia del Perú y luego dibújala para que te recuerdes mejor. Muy bien, niños, ¿qué aprendimos el día de hoy? Viajamos en nuestra historia. Asimismo, no se olviden de suscribirse colocando la campanita, compartir con sus amiguitos y amiguitas y asimismo descargar el material para que lo puedan usar y puedan trabajar. Hasta pronto, niños.